el narco ecuatoriano que fue traicionado y extraditado a Estados Unidos, no fue capturado por la policía, ni entregado por la justicia. Fue expulsado por sus propios demonios. Su nombre sembraba miedo en cárceles, ciudades y gobiernos. Hoy, su voz retumba en una celda extranjera, lejos de la tierra que convirtió en su reino de sangre. ¿Quién es Fito? ¿Por qué su caída sacudió el mapa criminal de Ecuador? ¿Y qué secretos puede revelar en Estados Unidos? Quédate hasta el final de este video. Estás en Archivo Negro, donde cada crimen deja una huella, y cada día revelamos una nueva historia sin censura. Suscríbete ahora y acompáñanos en esta travesía por la verdad oculta tras el poder narco. Acto 1. Un vuelo sin retorno. Fito y la extradición histórica. 20 de julio de 2025. El sol se oculta sobre Guayaquil. En la base aérea militar, un avión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos enciende motores. Pero no es un vuelo cualquiera. A bordo viaja el narco más temido de Ecuador, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Su rostro permanece sereno, esposado pero sin resistirse. Sabe que no lo entregaron, lo exiliaron. ¿Fue una estrategia para protegerlo o para silenciarlo? Es la primera vez que un narcotraficante ecuatoriano es extraditado a Estados Unidos, un hecho sin precedentes que dejó una marca imborrable en la historia criminal del país. ¿Qué cambió en Ecuador para que el rey de los choneros acabara en manos extranjeras? Acto 2. Los choneros, el ejército narco que se infiltró en todo Ecuador. Fito no era un criminal cualquiera, era el líder de los choneros, una organización que operaba desde las cárceles, controlando el narcotráfico, el sicariato y el microtráfico en las calles, con tentáculos que se extendían hasta Colombia y México. ¿Cómo logró un capo dominar desde prisión y al mismo tiempo mover toneladas de droga al norte? Desde los años 90, Fito creció en un mundo donde la lealtad se compraba con muerte y respeto. No era impulsivo, era estratégico. Mientras otros disparaban, él mandaba, pero en 2025 su poder empezó a desmoronarse desde adentro. Acto 3. La captura en la playa, el búnker que no lo salvó. 25 de junio de 2025. La costa de Manabí, provincia convertida en campo de guerra narco, se tiñe de sirenas. Agentes de élite irrumpen en un búnker oculto apenas a metros del mar. Allí recapturan a Fito sin disparar una sola bala. ¿Por qué no peleó? ¿A quién le temía más que a la prisión? El capo había escapado en enero 2024 de la cárcel regional de Guayaquil. Esa fuga desató una ola de asesinatos, atentados y caos en todo Ecuador. Las bandas se alzaron, el Estado tambaleó y Fito se convirtió en símbolo de impunidad total. Acto 4. Extradición express, negociación o traición. Sorprendentemente, solo 15 días después de su recaptura, Fito firma voluntariamente su extradición a Estados Unidos. Un movimiento inesperado, pero revelador. ¿Temía por su vida? ¿Estaba siendo traicionado por su propia organización? Fuentes afirman que el capo sabía que su cabeza tenía precio. Enemigos internos, traiciones externas. En su propio bando, muchos esperaban su caída para subir al trono. La firma de extradición no fue un acto de justicia, sino un intento desesperado por sobrevivir. Acto 5. El presidente que marcó el quiebre, Daniel Noboa, y la decisión final. El último movimiento lo hizo el presidente, Daniel Noboa. Sobre su escritorio descansaba el documento que cambiaría la lucha contra el crimen organizado en Ecuador. ¿Era justicia o una jugada política? La fuga de Fito había obligado al presidente a declarar conflicto armado interno no internacional, militarizar las cárceles y poner a las Fuerzas Armadas en control del país. Fito no era solo un narco, era una amenaza institucional. Su extradición no fue una simple firma, fue una sentencia política para cerrar un capítulo de terror, o abrir uno aún más oscuro. Alias Fito, el narco ecuatoriano que desafió al Estado y terminó en manos del FBI. Acto 6. El más buscado. 17 meses de una cacería sin tregua. La casa de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, duró 17 meses. Durante ese tiempo, el líder de los choneros burló operativos, engañó a militares y se ocultó en las sombras de un país en guerra con su propio reflejo. ¿Cómo logró escapar durante tanto tiempo? ¿Quién lo protegía desde dentro? La escena de su captura lo dice todo. Está tirado en el suelo, con el rostro contra el cemento. Un soldado le grita su nombre. Su voz tiembla. José Adolfo Macías Villamar.
Por fin, el criminal más peligroso de Ecuador había sido doblegado. Pero no por la justicia, sino por el peso de su propia leyenda. Acto 7. La fuga que incendió un país. El 7 de enero de 2024, el infierno estalló. Durante una requisa militar en la cárcel regional de Guayaquil, los soldados descubren lo impensable. Fito ya no estaba. Cómo desapareció de una cárcel de máxima seguridad sin que nadie lo viera. Su fuga fue el detonante. Motines en 7 cárceles, atentados, toma de canales de televisión en vivo y una cadena de violencia sin precedentes que puso al país en jaque. ¿Fue realmente una fuga o una operación interna planeada desde las más altas esferas? Acto 8. La caída de los choneros, traiciones, fragmentación y guerra interna. Con Fito fuera, los choneros entraron en crisis. Bandas rivales como los Lobos, los Lagartos y los Fatales comenzaron a disputarse el control del territorio. Pero Fito había sembrado algo más que miedo. Había creado un imperio de alianzas con el cártel de Sinaloa, una red de cocaína, sicarios y armas que cruzaba continentes. ¿Cuántos políticos, militares y empresarios estaban dentro de esa red? ¿Cuánto poder perdió Ecuador al perder el control de sus cárceles? Acto 9. La doble fuga de Fito y el mensaje al Estado. Nadie está a salvo. Fito ya se había fugado antes, en 2003, de La Roca. Volvió a hacerlo en 2024. Ambas veces dejó en evidencia la fragilidad del sistema carcelario. Y si nunca fue un error, sino parte del juego, mientras otros capos caían, él se mantenía invisible. Y cuando lo encontraron en su natal Manabí, no fue por una filtración, fue porque ya no tenía más aliados. Su propia organización lo había abandonado. Era una bomba de tiempo, y su silencio en Ecuador valía menos que su voz en Estados Unidos. Acto 10. El narco ante el imperio. ¿Qué secretos revelará Fito al FBI? Ya en suelo estadounidense, Fito enfrenta 7 cargos federales por narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado. ¿Cooperará? ¿Revelará los nombres de quienes lo protegieron por años? El juicio promete ser una bomba de tiempo para Ecuador. Si habla, podría arrastrar a políticos, policías, jueces, empresarios e incluso expresidentes. ¿Qué hilos invisibles conectan al Estado con los cárteles? Hoy Fito ya no es un prófugo ni un capo, es una pieza clave en una guerra sin rostro. Su caída puede ser el principio del fin, o solo una pausa en la historia oscura del crimen organizado en América Latina. Cierre. En Archivo Negro, las historias no terminan con una captura. Comienzan con la verdad que nadie se atreve a contar. Si te impactó esta historia, suscríbete al canal y activa la campana. Cada día publicamos nuevos relatos criminales, investigaciones, fugas, traiciones y caídas de imperios narcos. Y recuerda, todo lo que sube en el mundo del crimen cae. Dale like, compártelo a tus contactos y amigos. El expediente sigue abierto. Nos vemos en un próximo caso.